Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. Sabes de lo que estoy hablando. ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Que eres un esclavo. Igual que los demás naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, a nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Sígueme. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! La sociedad en que viven les impone esquemas y estilos de vida que son casi imposibles de realizar para la gran mayoría de los seres. El modelo clásico de esta sociedad exige y obliga a ser personas de éxito. Significa tener dinero, bienes materiales, cargos ejecutivos altos, vestir de acuerdo a la moda, comportarse dentro de patrones repetitivos, vivir dentro de estándares clasificados, para encajarse dentro de la Matrix. El control y manipulación comienza a través de la propaganda inducida, que guían al alma hacia lo gustoso y agradable, aunque muchas veces no sea lo correcto. La realidad en que viven es placentera y muy engañosa, porque está colmada de placeres sensitivos que envician el alma. Todos ustedes, sin excepción, son adictos al placer de los sentidos. Dinero, alimentos, sensaciones, emociones, sexo, belleza, joyas, materialidad, enamoramientos, costumbres, creencias, alcohol, drogas, psicólogos, modas, fármacos, médicos, tecnología y más. El ego está viciado de estos placeres y les ha hecho creer que bienestar es producción, que seguridad son bienes materiales, que salud es estar delgados,
que espiritualidad son ritos, cánticos y contemplación. Que familia es matrimonio, hijos, relaciones sociales. Que felicidad es poseer cada vez más. Ser parte de la Matrix es entrar en una carrera desenfrenada por comprar, tener, adquirir, ostentar y alcanzar. Es estar viviendo solo para vivir y no para existir eternamente. Es espiritualizarse por moda y costumbre, pero no por convicción y descubrimiento interior. Cuando ustedes perciben que no pueden llegar a esas metas imposibles que les impone la sociedad, se enferman de tristeza y depresión. Entonces comienzan a usar fármacos y a curarse con tratamientos médicos. Esta anomalía está creciendo, sobre todo en las grandes ciudades, donde la presión del estatus crece día a día, convirtiéndose en la enfermedad del siglo, y en el flagelo psíquico del futuro. Cuando surgen seres libres, la Matrix juzga y condena a este tipo de personas, y las encamina al tratamiento psiquiátrico, para que estas almas especiales se ajusten y entren nuevamente a ser parte de la mayoría, de la masa y del montón. Ustedes no necesitan de remedios o de tratamientos. Ustedes necesitan comprender, analizar y entender sus vidas. La mayoría de los seres nacen, crecen, se desarrollan y mueren sin siquiera haber sabido el porqué de su existencia. Deben despertar la conciencia y cuestionar las supuestas verdades que les han transmitido. El sistema religioso los ha mantenido dominados y esclavos, bajo creencias manipuladas e inciertas, que en vez de unirlos, los han separado. No les han permitido crecer y ser personas responsables de sus actos, acciones y pensamientos. El sistema militarizado ha traído para el planeta mucho dolor y sufrimiento, a través de las luchas y las guerras, donde se ha destruido familias y países. El sistema de salud ha asumido el poder sobre la vida, la salud y la muerte, dictando cuándo se debe vivir y cuándo morir. El sistema financiero mueve al mundo, obligando a los seres a empeñar sus vidas, extrayéndoles de su trabajo grandes sumas de dinero en préstamos e intereses. Los gobiernos, entidades e instituciones, las grandes compañías de alimentos y laboratorios, desean que el hombre no deje de enfermarse, pues así, el control y la esclavitud pueden continuar. Existen dos seres principales que habitan dentro de tu universo psíquico. El espíritu cuya morada es la supramente, o que llamamos conciencia, y el ego, cuya morada es la inframente, o la inconsciencia del hombre. La conciencia es la puerta hacia el infinito y a través de esta el alma es libre. La mente del ego es por otra parte la prisión que somete al alma y oculta al verdadero ser. Cuando el ser humano llega al plano físico, empieza un viaje de aprendizaje en el cual olvida quién es realmente. A medida que avanza en el viaje vamos adquiriendo una falsa identidad a causa del acondicionamiento social, y nace en nuestra mente una sombra pensante denominada el ego. Este fantasma de conciencia quimérica se empieza a formar como un pequeño parásito alimentándose de nuestra energía psíquica. Cuanta más consume, más control tiene sobre la vida de su anfitrión. Mientras el ego va desarrollándose, comienza a tejer un velo sobre nuestra percepción de modo que eclipsa el mundo eterno y verdadero del espíritu. Cuando esto ocurre, el ser humano se vuelve ciego.
La conciencia cae en un sueño profundo, y quedamos atrapados en un mundo ilusorio que la mente del ego va proyectándonos. El ego es el sistema de pensamientos limitante que nos mantiene encadenados a la Matrix. Su forma de control se basa en expresar una idea o serie de ideas y emociones especialmente negativas, las cuales el sujeto se siente identificado sin darse cuenta de que estas percepciones internas realmente no provienen de él, sino de su ego, el cual usa la mente como refugio, y desde allí manipula al ser. Su mayor engaño consiste en hacerte creer que él eres tú. Disfraza sus pensamientos como los tuyos, de tal manera que terminas prisionero de tu propia mente. Como el mundo exterior existe dentro de la mente, entonces te vuelves esclavo del mundo exterior, y olvidas lo interior, la parte espiritual que posees dentro. El ego nos mantiene enfocado exclusivamente hacia el mundo exterior, de los sentidos, dándonos una perspectiva puramente materialista de la realidad, manteniéndonos dormidos. Las personas no viven sus vidas conscientemente, porque basan su identidad en los pensamientos y en las emociones que tienen, dejando que estos lleven las riendas de su vida. Se dejan controlar por el pensamiento y la emoción impuesta por el ego, en vez de ser ellos quienes los controlen. Cuando tenemos un pensamiento de odio hacia alguien, por ejemplo, perdemos contacto con la naturaleza divina que realmente somos, nos invade la ira, y llegamos a identificarnos con ella. Entonces el ego toma control sobre nuestras acciones, y obramos inconscientemente. Seguro has notado que cuando a alguien lo invade un sentimiento de ira, venganza, rencor o cualquier otro similar, deja de pensar claramente, y comete actos terribles, que ni él pensaba capaz de hacer. La conciencia humana está presente, pero confundida, y adormecida a causa del ego. Por esta razón la humanidad se comporta de una manera tan irracional. La voz interna del ego, se convierte en un susurro hipnotizador, que hechiza todo nuestro ser. Él es quien se encarga de mentalizar al hombre con una filosofía estrictamente individualista, basada en los intereses del yo. La sociedad fue diseñada de tal manera que los sujetos compiten unos contra otros, en una carrera de supervivencia, donde solo triunfa el que más poder, fama y riqueza tenga, aunque sea a costa de pisotear a otros. El sistema que nos controla, impulsa la división y lucha entre las personas. Se nos enseña desde pequeños a identificarnos con una nacionalidad, un nombre, una religión, una familia específica, un estatus social, una profesión, etc. Estas ideas son captadas de la mente colectiva, que genera la sociedad influenciada por los egos de cada uno. En otras palabras, los pensamientos que están arraigados a nuestra personalidad, no son de nosotros realmente, sino que fueron implantados por la sociedad. La idea de que hay que conseguir dinero para ser feliz, proviene hace mucho de seguir un sistema social dominada por el velo ególatra, que nos impide ser libres. Dicha idea ha sido impuesta de generación en generación, porque los conceptos del ego se esparcen como un virus hereditario, que infecta a la mente, y no deja que nos abramos a nuevas formas de pensamientos. Es por ello que la humanidad es solo una granja de esclavos, vivimos la vida con base a lo que otros nos han dicho que es importante, para que luego nuestro ego reafirme dichas ideas. Las antiguas filosofías místicas, nos enseñan que aquello que percibimos en el exterior, es solo el reflejo de lo que llevamos dentro. Las percepciones internas como los pensamientos, y las emociones, son las que se encargan de crear la realidad en el plano físico. Como la voz del ego es la que guía nuestra psiquis, eso se manifiesta al mundo exterior, y terminamos construyendo una realidad que alimente al parásito de la falsa conciencia. Al vivir controlado por los yoes negativos que afloran en las emociones, basadas en el miedo, odio y de temores, eso se refleja en el mundo exterior, a través de la élite secreta que domina el mundo. Seguro has visto cómo las circunstancias que nos rodean, arrastran a las masas de personas, de aquí para allá, sin que tengamos ningún poder de elección. Las personas no llevan el control de sus vidas, porque no son capaces de gobernarse a sí mismas, en su propio microcosmo interno. El hecho de que cedamos nuestra libertad al dominio del ego, hace que el macrocosmos refleje el control y la manipulación, por medio de las religiones, los gobiernos, y el sistema económico. Cada causa cíclica, produce un efecto en la realidad que percibimos.
Nuestro nivel de conciencia repercute en la calidad de vida que llevamos. El dominio que tiene el ego es la causa de tu sufrimiento, debido a la ignorancia y desconexión divina que genera dentro de ti. Él se encarga de cerrar con candado tu mente, sin que seas capaz de percibir nuevas teorías, ideas, conceptos y perspectivas. Aquellos que creen tener solo la razón, pensando que los demás están equivocados, son personas totalmente cegadas por su ego. Por ejemplo, si hablas con una persona del común, acerca de que la realidad es una ilusión, se reirá de esa idea, del mismo modo que un ateo descarta la existencia de Dios. Una mente cerrada es el arma más letal del ego. Cuando nos identificamos con él, y vemos el mundo a través de su máscara, debemos saber que, aunque tengamos pensamientos y emociones, tú no eres ni los pensamientos, ni las emociones. Pues el espíritu que es tu verdadero ser se eleva más allá de la mente. La humanidad debe aprender a dominarlo, y no dejar que te domine a ti. Es de sabios aprender a dominar el cuerpo, la palabra y la mente, estos son los verdaderos maestros. Esta es la llave para desatar las cadenas del ego, y de paso las cadenas de la Matrix. Aprende a dominar tus emociones, no te dejes llevar por la ira, la desesperación, o cualquier otro sentimiento negativo. Todas las emociones negativas son derivadas del miedo, y el miedo es el alimento que provee energía vital al ego. Vivimos diariamente en un constante flujo de temor. Temor a la crisis económica, temor a las enfermedades, temor a la inseguridad de las calles, temor al futuro, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación son proyecciones formidables del ego. Ellos solo nos inyectan miedo, y más miedo. Por eso son un mecanismo de control mental tan fuerte. Tienes que dejar a un lado esa forma de percibir el mundo, y concentrarte en el alma pura, multidimensional, e ilimitada que eres tú. Una persona conectada con su real ser interior, no teme, porque eleva su percepción fuera de la Matrix, y cuando está fuera de la Matrix, se da cuenta de que la realidad no es más que un espejismo. En la primera película de Matrix, hay una escena en la que Morfeo le está enseñando a Neo cómo liberarse de la realidad ilusoria. Él le dice: tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. Después de estas palabras, Morfeo es capaz de saltar cientos de metros por el aire, de un edificio al otro. Esa escena representa el poder ilimitado que posee la conciencia, al liberarse de los paradigmas mentales, y el apego a la realidad, de los 5 sentidos. Vivimos en un universo infinitamente mágico, donde lo imposible no existe, sin embargo, el ego nos hace creer todo lo contrario. ¿Cuántas veces no te surgió una idea espontánea que querías convertir en realidad, pero en ese momento tu mente comenzó a llenar la cabeza con peros y contras? Aprende a silenciar la mente y a desvanecer el constante cotorreo interno. Pues el silencio es la voz de la sabiduría. Siéntate con los ojos cerrados, sin pensar en nada, estando atento al latido de tu corazón y respirando profundamente. Intenta enfocar tu visión en el espíritu, y verás cómo le quitarás poder al ego, para volver a recobrar el tuyo. Deja de juzgar y criticar a otros, ya que todas las personas son micro reflejos de ti mismo. Te encuentras conectado a todos, y todos hacen parte de tu propia mente. Si actúas de manera inconsciente contra alguien, es como si estuvieras atacando a tu propio ser. Deja los falsos apegos atrás, no te lamentes más por el pasado, y no te preocupes por el futuro. El espíritu de la eternidad solo vive en el presente. Y presenciarlo es trascender la prisión del ego. Perdonar a quienes te hieren, esa es el arma más poderosa contra el ego. Despréndete del rencor y el odio. Y mira a los demás como un espejo de tu alma. Pero sobre todo ama. Cuando logres amar el cosmos y encontrar el jardín del Edén dentro de ti, descubrirás que la vida es pura magia.